Los pequeñitos tienen su tiempo también con el Señor, así que pueden ir. Gracias al Señor porque Él está con nosotros. Vamos a pedirle que el Espíritu de Dios pueda abrir el entendimiento para que comprendamos lo que Él hace. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que tu Espíritu venga sobre nosotros y alumbre el entendimiento, traiga comprensión, pero también traiga revelación. Que los cuervos sean ahuyentados, Sí, Señor. las aves que vienen a robar la semilla sean espantadas, Señor, porque tu reino es distinto. En tu reino, para dar fruto hay que morir, y permite que esa semilla caiga en tierra y muera, y así traiga el fruto de justicia, el fruto agradable que proviene de la obra de Cristo. Haz que nuestro corazón se abra, Señor. Todo espíritu que no glorifica tu nombre no puede estar acá. El nombre de Cristo lo reprende. El Espíritu de Dios se mueva como lo ha hecho hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia preciosa, un abrazo para todos y a cada uno. Hágase así, a ver, con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Quisiéramos hoy día partir hablando un poco acerca de lo que ocurrió el último día en el retiro, porque como tuvimos que salir apresuradamente, es probable que algunos no hayan comprendido qué fue lo que pasó. Y antes de compartir lo que tenemos del Señor, sí tenemos que dar a conocer la obra del Señor. Y usted me interrumpe cuando quiere, Pastor Fernando. Cuando partimos como casa espiritual, luego del legado de Pastora Pamela, el Señor nos dijo que teníamos que tener tiempos de retiro. Esos tiempos de retiro eran tiempos donde nos íbamos de acá y al estar lejos usted se desconectaba de todo lo temporal, de todo lo natural, porque en ese tiempo Él nos iba a hablar. Y Él comenzó a hacer eso con nosotros desde el año 2014, cuando partimos en agosto. El único lugar que se abrió para que nosotros fuéramos era Angostura. Angostura es un lugar bajo y angosto, por eso tiene su nombre. Y ese lugar de Angostura, que era de Paula Jara Quemada, fue un lugar de lucha y de derramamiento de sangre. La tierra responde a la sangre. Cuando hay sangre derramada, ese lugar va a responder a ese tipo de cosas. Ahí usted puede entender por qué el lugar es tan árido, tan seco. Cuando comenzamos con el primer retiro, el Señor comenzó a tratar nuestros escudos. ¿Se acuerdan? Cada uno llevaba su escudo, el escudo de su casa, de su familia, y el Señor comenzó a cortar las raíces. ¿Recuerda? El Señor enterró una espada, y en el momento en que se enterró la espada, hubo un sismo. Y todos estábamos dentro del salón de culto y la tierra temblaba. Luego el Señor, en ese tiempo, seguimos y empezamos a hablar de las casas celestes. Pero cuando hablamos de las casas celestes, habían personas que creían que estábamos hablando de astrología. ¿De acuerdo? Entonces pensaban, no, están hablando del horóscopo. No, no estábamos hablando del horóscopo. Estábamos hablando de que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero en ese lugar de Angostura. Y en los años siguientes usted tiene que haberse dado cuenta o recordar que en dos oportunidades posteriores, cuando nosotros fuimos, habían unas cuevas que se empezaron a dinamitar, ¿se acuerda?
Y cuando se dinamitaban las cuevas, nosotros estábamos en la adoración y decíamos, ¿cómo otra vez está temblando? Y durante los tiempos que estábamos en reunión, dinamitaban, ¿se acuerdan? Así pasó los años siguientes. Pero luego vino la pandemia y seguimos con las casas celestes. Vimos todas las casas celestes que representaba cada una y el Señor nos comenzó a hablar de las tribus, ¿se acuerdan? Ese fue el proceso donde el Señor empezó a enseñarnos que todo en Él tiene un diseño y que para entrar en el diseño de Dios hay que entrar por Cristo. Hay que entrar como oveja. O sea, no se puede entrar y hacer el evangelio a mi manera. No, eso no está. Esa es la forma. Entonces ahí comenzamos a estudiar cada una de las casas celestes hasta que llegamos a este año, porque el año pasado, el año de la pandemia, no tuvimos, ¿se acuerdan? Entonces llegábamos al número 10. Y 10, ¿se acuerda? Que significa, si usted recuerda un poco lo del retiro, 10 significa Yod y significa que toda la obra espiritual de Dios ¿se acuerda? 10, que hablábamos de 10 y que la obra del Espíritu Santo viene a llenar toda la parte natural. ¿Se acuerda de eso? Ya. Llegamos al tiempo 10 y cuando estábamos en la adoración del día sábado, sentimos de parte del Señor que se alineaban las miriadas. ¿Qué son las miriadas? Son 10,000 de ángeles, son escuadrones, 10,000. Entonces se empezaban a alinear y el Señor nos dijo que nos sacaba de angostura. Es decir, nos sacaba de la opresión, nos sacaba de la estrechez, nos sacaba de Egipto. ¿Se entiende? Esa era la figura del Señor. Antes de llegar al retiro, hubo mucha oposición, mucha oposición. También estuvimos delicados de salud, fue un retiro muy peleado. Y el pastor Fernando se enfermó antes de ir, pero cuando nos fuimos estaba bien. Equilibrado con la dieta, todo bien. Pero cuando el Señor nos dice que tenemos que salir, cuando se sale de Egipto, se llevan los huesos de José, ¿se acuerda? Y luego el pueblo pasa el mar. Cuando llegamos allá, José nos dice que quería ser bautizado. Nosotros dijimos, nosotros no bautizamos en los retiros, y para eso acá tenemos un tiempo especial en la piscina plástica, ¿o no? Entonces ponemos la piscina y bautizamos, no esperamos que sea un gran tiempo, que se junten, no. El que cree y es bautizado y se cumple en el nombre de Jesús. Entonces no tenía sentido bautizar allá. Bueno, dijimos, si el Señor nos dice que sí, lo bautizamos, lo vamos a ver. Y Jennifer, que forma parte de los hermanos de Brasil, también necesitaba bautizarse. Y el nombre de Jennifer significa mar y claridad o pureza. Dos cosas, claridad, pureza y mar, con las dos cosas. Entonces entendimos que por eso estas dos personas estaban representando el camino que teníamos que seguir. Entonces, mientras ustedes adoraban, fuimos a bautizar a José. Hay que entregarte tu diploma. A José y a Jennifer. Primero fue José, porque primero salen los huesos y luego Jennifer, que significaba pasar por el mar. Cuando llegamos arriba a la adoración, ¿usted se acuerda de esa adoración? Había una presencia de Dios muy grande y el Señor dijo que comiéramos la Pascua apresuradamente y que tomáramos al que estaba más débil, ¿cierto? Entonces nos empezamos a tomar de las manos, haciendo el acto simbólico de que mi hermano iba conmigo y que ese acto nos unía. Entonces cada uno de nosotros
tomó a una persona que sentía que podía fortalecer y ayudarlo en la travesía. Y nos unimos y comenzamos a salir, ¿se acuerdan? Luego de eso, iglesia preciosa, el pastor que estaba bien decayó, pero enseguida. Llegó la hora del almuerzo, yo seguía atendiendo sola a personas, él se fue y cuando eran cerca de las 5 de la tarde, creo, me fui para allá, él no estaba bien. Entonces yo le dije, yo voy a seguir, sigo el tema yo y tú te quedas porque no estás bien. Llegó el tiempo de la noche y se acuerda que había una cosa distinta, ¿se dio cuenta? Bueno, hicimos un pequeño resumen nada más, avanzando un poco de las tribus del occidente, ¿se acuerda? El yam, el rugir de Dios, que dijimos que era algo terrible, ¿se acuerda? Bueno, pasó esto, iglesia, y se terminó, porque terminamos temprano, no hicimos nada más. Pero el Señor le habló a 3 personas, que no voy a dar los nombres para que no levantemos a las personas. Y una de las personas, el Señor les dijo, ¿qué hacen acá? Si yo les dije que salieran apresuradamente. Y le dijo, por eso es que la condición del pastor Fernando está así. Tienen que salir. Mientras comenzaron a caer las ramas de los árboles, ¿se acuerda? A sonar las puertas. Un ventarrón que de todos los años que hemos ido nunca ha ocurrido. Y justo pasó ese día. Es decir, el Señor estaba hablando. Hermanos, yo no me di cuenta de nada de eso de lo que pasó. Porque yo había pasado muchas noches sin dormir. Entonces ese día alguien me dio una cuestión que se llama melatonina. Melanina es con la que se hacen los muebles. No eso, hermano. No esa cuestión. La melatonina. Gracias, Danielita. Yo no supe qué pasó. Tenía tantas noches sin dormir que no supe ni que se abrían las ventanas, ni que se caían las ramas, ni que aparecieron las lechuzas en la noche, ni que los ratones muertos afloraron. Y eso forma parte de plagas de Egipto. A otra hermana el Señor les dice, tienen que irse apresuradamente. A otra hermana también el Señor les dijo, tienen que irse. Y yo sé que uno de los bebecitos que no tiene por costumbre esto, una intranquilidad, que todo el mundo sabía que ocurría algo espiritual. ¿Tú te diste cuenta de eso? Yo no me di cuenta porque estaba durmiendo. Al otro día, cuando tenemos que empezar, me cuentan esto, llamamos a las personas que nos tenían esa información. Y si el Señor dijo que nos fuéramos, nosotros nos vamos no porque vaya a pasar algo malo, sino porque el Señor ama la obediencia. No nos vamos porque va a pasar algo. No. El Señor dijo y se obedece. No hay nada más. Por eso fue que empezamos la adoración y fue algo tan emocionante, ¿o no? Fue realmente una despedida. Era, iglesia, como cuando deja a ir a mi pueblo para que me adore. No, yo le pongo estorbo. Porque había estorbo incluso para que nosotros adoráramos, solo que usted no lo sabía. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo lo otro? ¿Por qué? Si nosotros teníamos arrendado el lugar y estábamos adorando, pero ¿se acuerda que dijimos? Nosotros sabemos que Dios permite las cosas, entonces lo vamos a hacer con gozo y con alegría. Y cuando el Señor nos dijo, ahora ya, se soltó el grito del pueblo. Indistintamente de lo que pasó del programa, porque no existe programa si el Señor lo está haciendo. Si Él dirige, Él dirige. No hay más. Esto tiene que ver con salir de Egipto. Lo que impide subir
es Egipto. Egipto no te deja subir. Deja a mi pueblo que suba. Os hice subir de Egipto. Egipto no permite que nosotros subamos. El pueblo, ¿por qué nos hiciste subir? Acá si no hay agua. ¿Por qué nos hiciste subir? Después en número, acá si no hay pan ni hay agua. Egipto es una opresión, pero es una opresión que no solamente significa una opresión de yugo, porque tu opresión pueden ser tus finanzas. Eso puede ser una opresión para ti. Tu opresión puede ser tu orgullo. Tu opresión puede ser que no te dejas tratar. Tu opresión puede ser un matrimonio. La opresión es muy amplia, pero lo que hace que uno salga de ahí es que se humille. El que se humilla, sube. El pueblo se humilló. El pueblo se humilló y clamó y le dijo: Señor, acuérdate de nosotros. Mira que lo que nos está pasando acá en Egipto. El tema es que después de salir de Egipto, algunos seguían con la mentalidad allá, y nosotros tenemos que tener cuidado de eso, iglesia. Y ahí estuvo la administración de cuando el Señor dijo que algunas personas tenían ahogos por la operación de la serpiente, ¿se acuerdan? Y comenzó a liberar a la iglesia. Entonces, eso significa lo que pasó. Por eso es que se dijo que ahora las cosas cuestan. ¿Qué significa que cuesten? ¿Tengo que pagar? No, no es que tengas que pagar. Cuando tú eres un bebecito, te van a dar leche todas las veces que tú tengas hambre. Todas las veces que sea necesario cambiarte los pañales, te los van a cambiar. Pero si tienes 15 años, no esperes que te estén dando comida cada vez que tú tienes hambre. No esperes que te cambien la ropa. Tú tienes que crecer. O sea, en este tiempo, la etapa de oveja tiene que estar memorizada dentro de nosotros. Y marcada, porque salimos de esa etapa. Entonces ahora, para que el clamor suba, hay que doblar la rodilla, iglesia. Las cosas no llegan de otra manera, porque el clama y yo te respondo es real. Y así te muestro el acertijo, así te muestro lo que está pasando. Eso es lo que significa lo que pasó. Entonces ahora, probablemente, yo no lo sé, los milagros a los que estamos acostumbrados, iglesia, nosotros tenemos que dar mucha gloria a Dios por cada milagro que se ha hecho, por las sanidades de columna, las sanidades de cadera, por las sanidades de los ojos, por las sanidades de enfermedades de años, por la operación dentro de los ADN, porque hemos visto tanto milagro, iglesia. Y pareciera que hasta nos acostumbramos a que lo sobrenatural ocurra. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que ahora darnos cuenta de que la etapa a la que el Señor nos lleva probablemente es una etapa difícil. Claro que es difícil porque estamos más grandes. Y la presencia del Señor tiene que estar de forma permanente, iglesia. Salir de Egipto. Y eso es lo que tenemos que conectar con la palabra que tenemos ahora. Para poder seguir, nosotros dijimos que en Santiago íbamos a continuar con el retiro, ¿se acuerdan? Pero no podemos seguir e instalar las verdades que se trataron en el retiro sin terminar lo que veníamos hablando, ¿se acuerda? Porque está unido, está totalmente unido. ¿Y se acuerda de lo que estábamos hablando? ¿Quién se acuerda? Es normal que no haya un acuerdo en esto, que no haya un recordar, porque venimos de un tiempo de retiro y estoy seguro que si le pregunto qué hablamos allá nos van a decir que es lo que tratamos.
Pero nosotros dejamos algo pendiente, algo acá, y está relacionado con la transición sacerdotal y gubernamental. Y entre todas esas cosas tratamos la vida ¿de quién? De Saúl. ¿Qué se acuerda usted de Saúl? Para empezar un poco a agarrar esto. ¿Qué se acuerda de Saúl, Mauricio? Estaba pedido, ¿ah? Entonces ya estaba como consagrado, digamos. ¿Por qué está diciendo Mauricio que él estaba pedido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al papá se le habían arrancado la asna, se le había arrancado la asna y el pollino lo había atado a la vid. ¿Se acuerda que hablamos de que el libro de Jueces está lleno de marcas, de figuras que están en sombras y que hay que alumbrarlas y entender qué es lo que está pasando? ¿Se acuerda que lo primero que dijimos es que el libro de Jueces, si nosotros tenemos que marcarlo dentro del diseño del Señor, está entre este lugar y este otro lugar? ¿Se acuerda por qué? Porque era gente que había sido alumbrada, ahí está la menorá, pero que tenía que llegar a una posición de gobierno. Y este proceso de alumbramiento empezó a mostrar la heredad que traían adentro. Entonces Saúl, como muy bien dice Mauricio, significa aquel que está pedido judicialmente. Jimenita, usted iba a decir algo más. No, es que cayó en el engaño de su padre, nada más, pero es lo mismo, lo de las andas. Cayó en el engaño de su padre porque la Escritura muestra esa genealogía y muestra cómo de generación en generación no hay un engendrar a Cristo. Y es por eso que en el retiro partimos hablando de principios, cómo se engendra. Que es muy importante porque esa palabra nos va a seguir todo este año. Tenemos que aprender cómo se engendra. Entonces, el problema de la genealogía de Saúl tiene que ver con cómo esta cosa genealógica, ¿cierto?, se viene pudriendo de a poco. Es muy fuerte todo lo que empieza a pasar. Y tenemos a un Israel que ¿cuál era el problema del tiempo de los jueces? No había Malak, no había rey, no había, y esto guárdelo porque esto es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. No había Malak o Melec, la palabra hebrea es Melec, que viene de una asignación angelical para gobernar. Sí, quiero añadir a esto, a que esto que ocurrió con Saúl, primero porque el pueblo lo pidió, y todo sacerdocio va a dar a luz un gobierno. Pero no fue que el Señor no le diera la oportunidad de cambiar. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Podía haber estado pedido, demandado, consagrado, ¿verdad? Así como nosotros también, a más de algunos seguramente lo consagraron y lo dedicaron a alguien, ¿o no? Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando él fue enviado a la tumba de Raquel, donde está hablando de muerte, está hablando de humillación, está hablando de tomar la vida que aflora de la muerte, no la tomó. A Saúl le importaba mucho el qué dirán. A Saúl le importaba mucho lo que dijera el pueblo. Ese fue el problema.
que levantaba su propio nombre, pero tuvo la oportunidad de ir a la tumba de Raquel. ¿Y por qué había que conectarlo con Raquel? Porque Raquel tenía una vivencia de ansiedad. Ella quería que las cosas ocurran ya. Tráeme la mandrágora ya. Dame los hijos o me muero. Ya, ahora. Y el Señor tiene que quebrar eso en nosotros, porque probablemente si te da lo que tú le pides ahora, tú te desbandas. Porque a veces la única forma de mantenerte postradito es dejando que te ocurran esas cosas que no son tan buenas. Porque tenemos un nivel de ego tan grande, que el Señor lo tiene que quebrar, porque en un sombrero no caben dos cabezas. Y nosotros no deberíamos tener cabeza, porque la cabeza es Cristo. Entonces, Saúl, claro, tenía una genealogía, pero en medio de esa dedicación, tuvo la oportunidad de ser transformado, tuvo la oportunidad de que el Espíritu de Yahweh fuera sobre él. Y recuerda que el Espíritu de Yahweh es el centro de la menorá, pero no fue sobre él, porque no se humilló. ¿Tú te humillas? ¿O tú eres de las personas, a mí no me van a venir a decir esto? ¿Tú te humillas? ¿Tú te dejas pastorear? ¿Te sujetas a tu discipulado? ¿O te enojas y te mandas a cambiar? De eso se trata. Cuando aprendemos la humillación, el mismo Señor se encarga de levantarnos. Solo eso quería añadir de Saúl. ¿Y sabe por qué es importante? Porque tuvo una oportunidad, sí tuvo una oportunidad. ¿Dónde estaba la pifia? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa estaba la pifia de Saúl? En la niñez. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Se le manda a buscar esas asnas que están perdidas. Y ya sabemos que lo que es el asna, ¿cierto? ¿Cuál era el problema de Saúl y del papá de Saúl? ¿Qué son las asnas? Por un lado, la ansiedad. ¿Qué más? La paciencia. Era atarantado el papá. Y no solo eso, era poco dócil. No solamente atarantado. La Escritura habla de que la asna, la raíz de la palabra asna significa docilidad. No tiene docilidad. Se le descarrió el asna. No era dócil. Menos va a ser paciente. Entonces aquí se va tramando. Y aquí hay algo que tenemos que entender, hermanos. Cuando nosotros entramos en el diseño del Señor, entramos por el atrio. Siempre. Siempre. En nuestros procesos de crecimiento entramos por el atrio. Porque el Señor lo que quiere es sacar, ¿qué cosa? La esclavitud a través del sacrificio de Cristo. Quitar estas cosas de Egipto que están en nosotros. ¿Por qué? Porque después viene otra etapa. ¿Y qué pasó cuando en primero medio te costó matemática y pasaste arrastrando? Lo voy a cambiar. Segundo medio, porque el tercero medio es terrible. Entonces el segundo medio pasaste matemática a la rastra. ¿Qué te va a pasar en tercero medio? Peor. Va a ser peor. ¿Por qué, hermano Iván? ¿Por qué podría ser peor? Que matemáticas, una vez que terminó el segundo medio, entró al tercero medio. ¿Por qué podría ser peor? Quizás no tuvo la base suficiente para continuar, venía con una formación muy débil para enfrentar la siguiente etapa. Porque el tercero medio es un año de cambios, muchos cambios. Te enseñan trigonometría, te enseñan lógica proposicional, te enseñan cuestiones que en segundo medio jamás las viste. Entonces ahí está el quiebre. Y aquí está el punto con Saúl. Saúl tiene el problema de las asnas. Era ansioso, lo llevaba a ser ansioso, muy bien. Entonces entra el proceso del lugar santo. Y no tenía pantalón para eso. Por eso es que en la adoración, recuerde que hablábamos de Daniel.
¿Se acuerda de Daniel? Porque el daño de la niñez se representa a través de Persia. ¿Se acuerda? Daniel también fue arrebatado de su familia. Lo hicieron eunuco. Lo castraron. No pudo tener familia. Pero la forma en que fue vencido el príncipe de Persia fue Daniel postrado. Y para que pudiera avanzar a lo que venía, se opuso Persia. Sí, se le opuso. Se le opuso Persia. No podía seguir a la siguiente etapa sin solucionar el daño de la niñez. Entonces usted puede pensar, ¿sí tengo que solucionar el daño de la niñez? Claro que sí. Necesitas el apoyo del cuerpo de Cristo y aprender a doblar tus rodillas. Porque nosotros podemos tratar apego, la maternidad, la paternidad y empezar a hacer una línea de sanidad de todo tu proceso de infancia. Pero si no doblas la rodilla, Miguel no viene a luchar con Persia. No puede luchar. Y se demoró 21 días. Entonces, no es algo de que, mi daño de la niñez, porque yo te he dicho, y te lo he dicho con respeto, ¿hasta cuándo te cabreas de hablar de lo que te pasó en el año 1? ¿Por qué? Porque, hermano, a esta altura, para la gente que es de la congregación, los nuevitos de ADN, o si hay alguna visita, no. Pero tú has pasado por tu línea de sanidad, por tus ministraciones, por tu consejería. Cuando te cabreas de sacarlo de la niñez, no avanzas. ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no avanzamos? Porque te falta oración. Porque cuando se postró y dispuso su corazón a entender, dispuso su corazón a ser formado, entonces el Señor soltó la respuesta. Pero Persia, la niñez se opone. Y el Señor envió a Miguel a librar la batalla. ¿Cuál es la situación que nos puede pasar? No dispones el corazón a ser formado. Porque no basta con venir a la congregación solamente. No basta. Hay que dejarse formar. Y hay que aprender a usar esto, iglesia. Hay que aprender a orar. Hay que incentivarte. Hay que hacerte fuegos artificiales para que vengas un martes a orar. ¿O no? Oye, porque perdóname, la oración online no te cuesta nada. O el domingo en la mañana hay que hacerte fuegos artificiales para que vengas a orar. Hay que orar, iglesia, doblar la rodilla. Entonces el Señor te va a enviar la respuesta. Y el Señor va a enviar al arcángel Miguel a que venza a Persia. ¿Tienes problemas con la niñez? Déjate formar. Y esto es importante, hermano, porque ¿se acuerda cuando hablamos que el esposo iba a ser quitado? Entonces, o sea, hermano, aquí hay cosas que no entran por obligación, van a entrar por aflicción. Y aquí hay un punto importante en esto. Todo proceso en nuestra vida tiene un crecimiento. Vamos a avanzar. Las personas van a avanzar en su vida espiritual. El problema es con qué se van a encontrar. Ese es el problema. El problema es si estamos capacitados para enfrentar ese tiempo. ¿Y qué pasa al enfrentar ese tiempo? Y en el caso de Saúl se le muestra un camino profético. ¿Cuál era el punto? No había en Israel Melec, no había rey. Y cada uno hacía en detalle lo que su visión personal le daba. Yo veo esto. Entré en el tiempo profético. Yo estoy viendo esto. Cuidado. Hay que sujetarlo. Porque entrar en el tiempo profético es que tu percepción se abre a lo espiritual, pero tú no sabes discernir si lo que estás viendo, de qué lado está. Ese es el problema. Entonces, tenemos a un Saúl que se le muestra un caminar profético, un proceso profético que iba a dar a luz
gobierno. ¿Cuál fue el problema? No se dejó formar, solamente vio las señales, la señalética profética. Dice, se cumplieron estas señales, pero no entró. Aunque uno ve claramente de que le iba bien. Claro, porque cuando iban a luchar, ganaba las batallas. Si la primera pelea la venció. Entonces la gente el par de gente que habían hablado de él, el Señor está con él. Tenía el reino, tenía recursos, tenía siervos, tenía siervas. Entonces uno podría pensar, le fue maravilloso. Tenía un problema. O sea, yo puedo aparentemente tener una bendición extraordinaria y estar en problemas. Amén. Aparentemente me puede ir bien y tener tremenda respuesta de Dios en la batalla y estar en problemas, porque no me dejo formar. Si murió siendo rey o no, o murió en pobreza, no. Pero de su corazón afloraban celos. ¿Tienes celos de alguien? ¿Te da rabia alguien de la congre? ¿Te molesta tu hermano? ¿Te cae mal la pastora? ¿O te cae mal el pastor? Celos, celos. Entonces, porque uno podría decir, a Saúl realmente le fue súper bien, aparentemente, pero su corazón no se dejó formar. Y aquí está el detalle en esta escritura. Estamos en 1 Samuel 10. Estamos transitando el 1 Samuel 10. Entonces uno dice, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Se acuerda que hablamos de que tenía que subir a Dios en Betel? Tenía que llevar, ¿cierto? Dice, se saldrán al encuentro 3 hombres. ¿Se acuerda qué pasaba ahí? Cuando dijimos, te saldrán al encuentro 3 hombres. Y en el retiro explicamos que esos hombres que aquí aparecen tienen una raíz distinta a los 3 tipos de hombres que el Antiguo Testamento menciona. Este hombre son Enosh. Vale decir, Saúl a esa edad fue sujeto a padecimiento. ¿Se acuerda que hablamos del Enosh? ¿Cuántos son los días del Enosh? ¿Los días del hombre? Porque nuestros días, dice la Escritura, son entre 70 y 80 años. Dependiendo de qué, de su fuerza, de su geburá. ¿Qué fuerza? ¿De qué está hablando? Y nosotros ahí nos turbamos como naturales, decimos, oye, o sea que, pero ¿cómo? Si los antediluvianos vivían miles, 120, y aquí me tranqué porque 120 y no van a pasar, y esto otro, porque son dispensaciones distintas que están hablando aquí de una persona que Dios la sujeta a padecimiento. Cuando nosotros entramos en la estratía de un lugar santo, ¿se acuerda que dijimos tiempo atrás? Que no nos va a servir la sandalia que llevamos. Quita tu sandalia, porque el lugar que estás pisando tiene una magistratura mayor, es santa. Entonces no se usan sandalias, se ocupan ruedas. ¿Te das cuenta? Y eso indica que el Señor va a tratar ciclos en nuestra vida también. Entonces los días del Enosh es cuando una persona, Dios decidió someterlo a padecimiento. Se acabó Juan Pablo. Déjate de ser niño. Y a Juan Pablo le empezó a ir en todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se está portando bien en la casa, está haciendo bien las tareas, está tratando de guiar, pero en todo le empezó a ir mal, entre comillas. Fue sujeto a padecimiento. Entró en otro tiempo. Y este camino profético
lo que llevaban estos 3 enosh, que son procesos de Dios en nuestra vida, tenía que llevar 3 cabritos, 3 tortas de pan y una vasija de vino. ¿Se acuerda de eso? El cabrito. ¿Por qué hay que sacrificar el cabrito? Y dijimos que aquí tenemos al cabrito, acá tenemos al carnero y acá tenemos al macho cabrío. 3 etapas de crecimiento para una entidad espiritual en nuestra vida: Satanás. Si no crucificas al cabrito aquí, ¿qué pasa en el lugar santo? Se transforma en una entidad espiritual. Finalmente, en el lugar santísimo, va a tomar cabeza sobre esa persona. Así funciona esto. Entonces, rápidamente, al cabrito, las tortas de pan, que tiene que ver con la sustancia de Cristo. Y tercero, entrar en una comunión distinta, la comunión del vino. 3 cosas importantísimas en este caminar. Se mostraron, la Escritura dice, se mostraron las señales, sí, pero Saúl no entró en ella. ¿Y esto nos pasa a nosotros o no nos pasa? ¡Nos pasa! Si a nosotros nos gusta festejar los tiempos proféticos, entramos en el tiempo profético, todos hablamos en lenguas, todo está muy espectacular. Sí, pero llegó la hora de la formación, ¿qué pasa? No, a mí no me tocan. Vemos la señal. El Señor está señalando un tiempo, un cambio de estación. Vemos el cambio de estación, pero no entramos en él. Y ojo, que tú también puedes disfrutar de ese tiempo. Podemos disfrutarlo, pero va a ser un veranito de San Juan. ¿Se entiende? Porque todo proceso de crecimiento, el Señor manifiesta las cosas que hay que tratar, pero a la vez proporciona el suministro del Espíritu para que nosotros seamos equipados en eso. Y ahí está la gracia de esto. Seguimos rápidamente. Entonces ya hablamos del cáliz, tampoco entró en eso. Y se acuerda que sobre él tenía que venir el Espíritu ¿de quién? De Yahweh. Sobre Saúl, después de todo este accionar, va a venir sobre ti el Espíritu de Yahweh. ¿Qué Espíritu vino sobre él? ¿Vino el Espíritu de Yahweh? No. No vino sobre él el Espíritu de Yahweh. La Escritura lo consigna. Dice, vino sobre él el Espíritu de Elohim. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros leemos y pasamos de largo. ¿Qué quiere decir? Esta persona entró en una estratía espiritual, y ahí está lo de Elohim, pero no entró en la diestra de Dios. No entró en el camino de la diestra para llegar a la madurez. El lugar santo es un tiempo de luchas, pero las luchas no son injustas, porque el Señor lo que hace con nosotros es equiparnos. Nos empieza a enseñar la administración del reino para ese lugar. Eso quiere decir que sobre Saúl vino una unción celestial que lo sacó del común de la gente. Sí. Le dio una capacidad distinta, eso es Elohim, una fuerza distinta, una fuerza superior a un hombre natural. Pero, como dice el pastor Fer, esa fuerza no implica que esté sujeto a la voluntad de Dios. Y eso usted lo puede ver porque toda persona que es puesta en autoridad tiene paralelo a esa autoridad una capacidad espiritual dada por Dios. Por eso es que toda autoridad es puesta por Dios, pero no toda autoridad está sujeta a Dios, ¿verdad? Amén. Por eso usted ve personas que están en lugares de autoridad, pero que las estrategias que utilizan son para enriquecerse ellos mismos. No tienen la mirada
en la voluntad de Dios, este hombre tuvo esa capacidad, y probablemente muchos de los que estamos acá, a lo mejor usted tiene alguna capacidad de parte de Dios. Seguramente. A lo mejor usted percibe, escucha lo que el Señor habla, o a lo mejor usted tiene alguna capacidad para hacer algo, una inteligencia dada por Dios. La pregunta es, ¿usted la sujeta? ¿O usted, de acuerdo a lo que usted ve, hace? Porque la línea es muy delgada. Sí, Señor. Y en esa estratía o en esa posición espiritual, no solamente habla el Espíritu de Dios. Porque recuerde que para hacer que el pueblo de Dios perdiera, Satanás hizo una junta, y dijo uno de los espíritus: yo voy a entrar en los profetas con un espíritu de engaño. Y los profetas profetizaron engaño y se perdió la guerra. O sea, no siempre aparece la oscuridad como una cosa fea. De ahí a que nosotros, después de que hacemos las cosas, nos damos cuenta: ¿por qué lo hice? Me metí en un problema. Y el que pierde es uno. Entonces, esa estratía, esa posición de autoridad o espiritual que Saúl tomó, no implicaba estar sujeta a Cristo. Por eso, y aquí está la señal otra vez, no se dejó formar y le importaba su nombre. ¿A ti te importa tu nombre? ¿Te importa lo que digan de ti? ¿Te molesta si alguien te dice algo? Porque ¿cómo te están hablando a ti? Iglesia preciosa, tenemos que aprender a humillarnos, todos nosotros. Sigue este caminar profético. Tenía que encontrarse con esta compañía de profetas, ¿cierto? O en este proceso en que iba a ser afligido. Y venían unos, ¿se acuerda cómo venían algunos? Venían con salterios. ¿Qué significa salterio? Secarse. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos seque en este tiempo? Eso es el salterio. Secar el odre. Son procesos de dolor, hermanos. Llevaban pandero. ¿Se acuerda que hablamos en el retiro? Golpear el pecho. Eso tiene que ver con el Señor escudriñando nuestra vida, nuestra alma, a profundidad. Y nosotros soltando las cosas. Porque esta señal del golpe del pecho, ¿se acuerda que hablamos del timo? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que hace el timo? El timo recibe todas las emociones de los procesos de nuestra vida. Entonces, de vez en cuando es bueno pegarse en el pecho, hermano, para soltar algunas energías, algunas fuerzas que están ahí, tristezas que están metidas aquí. Y haga el ejercicio, hermano. Aquíétese, acuéstese. No estoy hablando de nueva era, por favor, hermano, esto es científico. Tírese en la camita, tranquilito, y empieza a golpear el timo. Así. Aquí en la punta, donde termina el hueso. Sienta el sonido, siéntalo. En algún momento va a sonar, va a soltar un sonido. Como algo hueco, un sonido hueco. El timo se abrió y se sueltan las cosas. Eso está hablando acá. Pero también estos profetas llevaban flauta. ¿Nos dejamos perforar por el Señor? ¿Qué pasa con nuestros procesos de muerte? Nos afligen en medio de los procesos difíciles. Nos afligimos delante del Señor. Entramos en la comunión plena de alguien que está quebrantado. O al otro lado nos profanamos. Otra vez esta cuestión, profanarse. Eso es profanarse. Entonces, todas estas señales iban a dar a luz que él iba a ser mudado a otro hombre. ¡Ah, qué hermoso! La palabra que usa para mudarse a otro hombre es el estado postrero. Cuando nosotros entramos en los procesos de formación, porque ya sabemos que el Señor hace tres cosas con nosotros.
nos hace, nos forma y nos crea. Los procesos formativos van a generar en cada uno de nosotros un estado postrer de esa casa. Por eso que es tan gloriosa la formación. Por lo que tiene que ver con los espíritus inmundos. Acuérdense del estado postrer de esa casa. Entonces, en esa condición el espíritu de Yahweh iba a venir. Y el espíritu de Yahweh es el que está en el centro de la menorá, que tiene 7 brazos. Y el espíritu de Yahweh es el espíritu del Cristo, por cuanto me ha ungido el Señor. El espíritu del señorío era el espíritu de Yahweh. ¿Vino sobre él? No. No agarró, no entró en el señorío, no entró en la señal. Solo disfrutó de ella. Solo disfrutó de ella. Que estuvo linda la reunión. Dios me tocó, yo lo sentí. Y decimos amén a eso, hermano. Pero está generando una consecuencia en nuestra vida eso. Porque eso es disfrutar de la señal. Pero no entrar en ella necesariamente. Seguimos. Entonces se da cuenta, ese es el estado postrer. Por eso dice, como decía la pastora, que vino solamente el espíritu de Elohim. Agarró una magistratura. Era distinto. Algo de Gibor tenía, sin duda. Sin duda. Pero ese es el punto. Ahora bien, ¿qué pasó después? Y en esto me parece que quedamos por aquí. Verso 14, estamos transitando el 1 de Samuel 10, verso 14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Yo le pregunto a usted, ¿de qué dependía que aparecieran las asnas? ¿De una señal? Porque la señal decía que iban a aparecer. Cuando el Señor dice de nosotros: ¿sabéis que yo te tengo como especial tesoro? Tú vas a hacer esto. ¿De qué depende? Del proceso que venga para tu vida. Él viene y trae el proceso formativo. Pero aquí el proceso formativo nunca fue. Nunca fue. Y la escritura aquí en el verso 14 dice, traduce una palabra hebrea como un tío. Un tío de Saúl le dijo a su criado: ¿a dónde fuiste? Él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. ¿Samuel tenía la llave? Sí. Tenía la llave profética. Tenía el camino de cómo iba a solucionar su problema. El punto es si él lo iba a hacer. Pero aquí hay un punto importante. Ese tío, que la escritura lo denomina como tío, en su raíz usa una palabra que me llama profundamente la atención. Usa una raíz que se llama hervir. Hervir. Estamos hablando de proceso. Y ocupa una palabra que se denomina hervir. Acuérdese de algo, no se vaya de esto. Sobre él tenía que venir el espíritu de ¿quién? El espíritu del señorío, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Para qué sirve el espíritu del señorío? ¿Para qué sirve el señorío de Cristo sobre nuestra vida? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Para gobernar. Para gobernar. ¿Para qué más? Para formar. ¿Para qué más? Para obedecer. ¿Solamente para eso? ¿Por qué necesitamos el señorío de Cristo? Porque si hay señorío de Cristo, todo otro señorío se va. Se va. Toda otra forma de señorío se tiene que ir. Pablo decía: yo, esclavo de Jesucristo, entendía la curia, entendía que Jesucristo era el curios, o era, como dice aquí la escritura, ese señor, el Adón, que los griegos lo conocen como el curio, pero en el hebreo es el Adón. Él sabía bien quién era su Adón. Entonces aquí hay un punto importante, porque está hablando de que en la vida de Saúl habían otros amantes,
otros baales. Hervía. Pero el factor, la motivación por la cual él hervía no era el señorío. ¿Se entiende? Y aquí podríamos entrar en algo que, porque estamos hablando rápidamente, algo que lo hemos tratado muy lentamente. La parábola de la levadura. Ahí usted va a entender esto que pasa aquí. La parábola de la levadura es hervir. Hervir en el atrio, hervir en el santo, hervir en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para que el vapor, Génesis 1, suba. Ahí está. Entonces, aquí hay un punto importante. Porque la escritura aquí dice que de que aparezcan estas asnas depende del proceso. Va a depender del proceso. Verso 16. Saúl le respondió a su tío: mira lo que me declara. El profeta me declaró que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Aquí hay dos figuras, hermanos. Aquí se está tratando un diálogo, pero aquí hay dos figuras, hermanos, que son muy potentes a la hora de meternos en la escritura y darnos cuenta cómo se van conectando ciertas cosas. Aquí el punto, hermanos, tiene que ver con que Saúl, al no tener señorío, al no tener la señal en su frente del señorío sobre su vida, Dios no le descubre su magistratura gubernamental. Esto que usted está leyendo, hermanos, es como una fábula, es como una historia que tiene un trasfondo. Si usted va al libro de Jueces, se va a encontrar con un montón de estas historias que tienen trasfondos muy complejos, pero que está hablando de algo que es importante. En Saúl, producto de que él no se adentró, perdió el señorío y perdió la anunciación y perdió el reino. ¿Por qué? Porque en esos días no había Malak, no había asignación angelical, no había Melec, no había reino. Para que el reino se manifieste en una persona, tiene que haber señorío. Para que el reino se establezca en la tierra, en mi tierra, tiene que haber señorío. Si no, son otros los que señorean. Y podemos estar muy callados, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? En el fruto. Tú en el fruto inmediatamente te vas a dar cuenta qué pasó. Entonces aquí lo que está pasando es eso. No se le anunció el dabar del reino. Vale decir, el tipo tenía una estatura de Elohim, pero no tenía la voz, no tenía el dabar, la voz y el dabar de alguien que fue sujeto a padecimiento. Entre 70 y 80 años son los días del Enosh. 70 años que la figura es allí para poder ver la visión de Dios y ver cómo Dios ve, y el 80 que tiene que ver con que mi boca es abierta. Tengo el dabar de Dios, tengo la palabra de justicia y la suelto, y al soltarla tiene un impacto. No tenía esto este tipo. Eso es lo que el domingo pasado se hablaba también en la palabra, porque te cambia totalmente la visión del reino. Porque ven al Señor para que se te solucionen los problemas, ven al Señor para que te sane de no sé qué, ven al Señor para que te restaure no sé qué. No, arrepentíos y convertíos, porque el reino se ha acercado. O sea, es una visión totalmente distinta. Cambia esa forma, da un giro hacia el Señor y entra así. Ese es el reino. Es más profundo de lo que uno piensa. Tiene una forma totalmente distinta. No es el Señor a nuestro servicio.
No es yo hago lo que yo quiero y el Señor me responde. No es así, es Él viene a gobernar mi vida. Por eso es que es importante el señorío. Él nos gobierna, Él nos dirige. Nosotros hacemos lo que Él quiere. Esa es la transformación del reino. Y la transformación del reino, hermanos, es un proceso crudo. Es crudo. ¿Por qué? Porque el Señor a los que llama a ser hijos los va a someter a la aflicción. Cuantas veces sea necesario hasta que la rueda se cumpla, hasta que el ciclo se complete en Cristo. ¿Le ha pasado que cada cierto tiempo le pasan ciertas cosas que son parecidas? ¿Qué está probando el Señor? ¿Qué está haciendo en medio de eso? Está forjando algo nuevo. Pero nosotros le hacemos la del torero. ¡Ole! Pasaron 2 meses, volvió. La misma situación. Está hablando de esto. Entonces, ¿por qué es tan glorioso esto que viene? Porque uno empieza a darse cuenta cuál era la nomenclatura de Saúl. Un hombre que la pifia, la gran debilidad es en la niñez. ¿Y por qué la niñez? Porque mientras el heredero es, en nada difiere de un que necesita. Curadores y formadores, tutoría, curador y formador. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo, mire qué glorioso esto. Aquí, hasta el tiempo asignado por el Padre para agarrar la herencia. Hermanos, esto es maravilloso. Dicho de otra manera, el que no libra al niño no va a llegar a la madurez. Procesos de niñez que están encapsulados. Aquí la Escritura usa la palabra secreto. Están en el secreto. Y es por eso que Saúl quedó escondido en el bagaje. Ese fue el motivo por el cual él quedó escondido al momento en que el verso 17 dice: Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. En la Escritura, todo lugar tiene un trasfondo. La tierra tiene un trasfondo, los aires tienen un trasfondo. Nos hablan de principado, nos hablan de potestad. ¿Qué es lo que es Mizpa? Observación militar. El Señor está pasando revista aquí. ¿Por qué? Porque el Señor en el lugar santo, en nosotros lo que viene a hacer, a equiparnos militarmente. Y aquí hay un llamado y una convocación a examinar el proceso militar. Y esto pudiéramos, hermano, conectarlo con varias cosas, pero no queremos que se vayan a su casa con un dolor de cabeza. Verso 18: y dijo a los hijos de Israel, mire de dónde parte. Así ha dicho Yahweh Elohim, el Dios de Israel: yo saqué de Egipto. ¿Por qué hace esa anunciación? ¿Por qué está haciendo esa anunciación en Mizpa? ¿Qué revista está pasando? ¿Qué revista está pasando? ¿Por qué está diciendo yo saqué a Israel de Egipto? ¿Dónde estaba transitando Israel? Aquí, en esta transición que termina con David acá. ¿Cuál es la revista que se pasa? Egipto, el atrio. Yo saqué a Israel de Egipto, lo libré de manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que os afligieron. Pero, ahí está la revista, vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, a vuestro Elohim. Saúl era ¿de qué lado? ¿Entiende? ¿De qué lado? Tenía una influencia espiritual, una jerarquía espiritual. Sí, pero ¿de dónde viene eso?
¿De dónde viene ese don de profecía que más parece brujería? ¿Me entiende? Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones. Mira qué curioso. ¿Qué tocó? Que os guarda. No dice que nos está con victoria, no, que os guarda de todas vuestras. ¿A quién aflige Dios? Al que está en el proceso, al Enosh, al que Dios dijo: a este lo voy a empezar a quebrantar. Cambió de edad, lo voy a empezar a quebrantar. Se transforma en un Enosh. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo funciona? Nos guarda de todas vuestras aflicciones y angustia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca el Señor? Es la estrategia del lugar santo. ¿Sabes lo que busca el Señor en la estrategia del lugar santo? Que aprendamos en los procesos que vivimos, sentarnos. Aprendamos a sentar. Por eso que el lugar santo es tan amplio. Es muy amplio. El profeta Elías habla de un lugar que es muy amplio. Mucho tiempo ahí. ¿Por qué? Porque lo que quiere el Señor es formarnos. Y la formación es militar. Entonces nos escabullimos en la primera. Ok. Entonces el Señor manda la segunda. Le hicimos la finta a la segunda. Salimos medio zafados de la... Pero nos mandó la tercera. Y en la tercera estás en un callejón sin... Ahí está. Finalmente, y aquí está el punto, te entrega. ¿Qué fue lo que hizo con Saúl? Se los entregó al pueblo. ¡Quieren rey! Tengan lo que les corresponde. Ojo, hermanos. Ojo. Los países tienen los gobiernos que se merecen. Termina diciendo: preséntense delante. Para finalizar, verso 20, por favor. Yo sé que ha sido un poco tedioso, hermano, pero es necesario. Verso 20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, llegó el momento de establecer el gobierno. Fue tomada, ¿qué tribu? Benjamín. Fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada, mire la familia. Mire la familia. Hermanos, las familias que están aquí, todas tienen un trasfondo. Todo tiene un trasfondo, hermano. Todo. Fue tomada la familia de Matri. Matri significa, estamos hablando de proceso, significa llover. Conecte cosa. ¿Cuándo viene una lluvia? Cuando sube el vapor. El clamor, levantamos el clamor. Cuando en medio de los procesos, Génesis 1, esto lo vimos el año pasado, nosotros nos quebrantamos, se levanta el clamor. Entramos en el proceso de Dios y damos fruto. En ese proceso damos fruto. Pero aquí, ese fruto empieza a formar una nube. Y esa nube da lluvia. ¿Se acuerda que les decíamos? Déjese de predicarle a su cabro chico. Métase usted en el proceso. Si usted se mete en el proceso de Dios, se va a formar lentamente, como decía el profeta, una nube del porte del puño de una mano. ¿Y qué hizo el profeta? Siguió en el proceso del clamor, vale decir, del proceso de aflicción, hasta que dé fruto. Y de esa manera se transforma en lluvia. Esa lluvia va a mojar toda nuestra tierra. Y el Señor va a traer salud, sanidad. No salvación nomás. Sanidad, salud, señorío. Y aquí está pasando esto. Entonces fue llamada esta familia, Matri. Vale decir,
está comenzando a llover, pero ¿llover de qué proceso? Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, el pedido. Y le buscaron, esta palabra, buscaron, hermano, no nos perdamos aquí. Le buscaron. Buscar aquí, en la raíz de la palabra, significa ser hallado en alabanza. Fue establecido una observación militar y en la familia Saúl no es, porque mire lo que pasa, le buscaron, pero no fue hallado, no fue encontrado, hallado en alabanza. Rehusó los procesos, no fue hallado en alabanza. No quiere decir que Señor te alabo, no nos perdamos. Aceptar los procesos y así decir: Señor, yo dejo este tiempo que me formes. Eso es ser hallado en alabanza. Eso es ser realmente hallado en alabanza. No fue hallado en alabanza. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón. Y respondió, verso 22, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido en el tiempo de la manifestación gubernamental de Saúl. Él está entrampado, escondido en el secreto. ¿En qué secreto? Su niñez. Nunca se desató la niñez. Nunca se desató la niñez. No fue suelto el niño. Y eso no le permitió entrar en el proceso de madurez y de gobierno. No le permitió. Entonces dice: he aquí que él está escondido. Mire lo interesante, porque esta palabra escondido significa esconder en el secreto, esconder entre los pechos. ¿Dónde estaba escondido? ¿Ah? Entre los pechos. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué le faltó? Teta, maternidad. Proceso de maternidad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y este es un proceso para todo Israel. Israel quedó entrampado en el tiempo profético, que es la maternidad. Y es el tiempo donde hoy día la iglesia se entrampa. Hay que apegar a la iglesia en la voz de la mujer. No sale, no transiciona de esa voz. No sale de ahí. Tiene que venir el gobierno apostólico. Se tiene que establecer. El Señor ya se estableció apostólicamente, pero hoy día tienen que asociarse. Tiene que venir la iglesia. Tienen que ser abiertos los ojos. No solamente abiertos los ojos, tienen que ser abiertos los ojos y abierta la boca. Dos aspectos para terminar. Entonces corrieron, lo trajeron allí. Escondido en el bagaje. La palabra bagaje. Estaba escondido en el secreto, como algo que quería ser preparado. Esa es la palabra que ocupa. Como un vaso o como un arma. Pero no fue ni lo uno ni lo otro. Entonces corrieron, lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba. Era el más alto del pueblo. Pero ya sabemos qué está pasando aquí. O sea, naturalmente, ¿cómo se ve? ¿Y qué pasa adentro? El niño está llorando. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto? Mire la pregunta: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Te pregunto, ¿lo podían ver? ¿Por qué no lo podían ver? Lo eligieron. ¿Y cómo era su gallín? Veían como bien les parecía. Imposible que vieran la unción. Entonces, sí, aquí está el ungido. ¡Viva el Malak! No tenía Malak, no tenía jurisdicción, no tenía voz, no tenía palabra, no tenía unción, no tenía ojos. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría:
diciendo: viva el Rey. Pasó el tiempo y el Señor le dice a le dice a Samuel: anda, anda, se acabó la transición, anda a la casa de Isaí de Belén, Betel, Belén, ve a esa casa. De mi corazón tengo rey para Israel. Termina diciendo: no nos sentaremos a esta mesa hasta que Él venga. ¿Cuándo empieza el gobierno apostólico? Cuando la casa es llevada a la mesa. Y es allí donde se van a juzgar las sangres que operan en la iglesia. El Señor nos ayude.